Bueno, entonces aquí estamos con nuestros amigos de Geoparque. Un saludo a Camilo Vergara, a Anthony Pryor. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora también con Juan Carlos Edwards aquí en pantalla. Así que bueno, yo quería invitar a los chicos de Geoparque porque cuando fue el aniversario de nuestra comuna se hicieron una serie de declaraciones con respecto a Geoparque que yo creo que es necesario que todas las personas entiendan y conozcan. Entonces, bueno, ¿qué me pueden contar acerca de las declaraciones de Geoparque? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Camilo Vergara, geólogo de acá de la comuna y miembro del equipo del Geoparque. Bueno, en realidad lo principal que ocurrió el día 16 de julio es que un trabajo conjunto con el alcalde y con algunas personas de la municipalidad. Y hicimos un acto declaratorio donde se declaró a San José de Maipo como la capital geológica de Chile. Digamos, nosotros como comuna nos autodeclaramos la capital geológica de Chile. Y esto con varios objetivos en realidad, pero lo principal era que la comunidad empiece a darse cuenta de que San José de Maipo tiene un patrimonio geológico, un patrimonio natural que es de nivel mundial. Y bueno, obviamente a nivel nacional es uno de los más destacados. Es comparable con algunos sitios de, no sé, como Torres del Paine o San Pedro de Atacama, y como a ese nivel, digamos, está San José de Maipo en la geología que tiene. Y bueno, yo desde el punto de vista de la geología les puedo contar que la Universidad de Chile es la universidad que tiene más antigua, y que han salido más estudiantes de ahí, han egresado más estudiantes. Y el 100% de los geólogos que han salido de la Universidad de Chile, el primer terreno que han tenido ha sido el Cajón del Maipo. Y fue mi caso cuando yo estudié geología. Entonces, eso da un poco o sea, en el fondo ha sido la escuela de la geología en Chile. Y bueno, ya después podemos hablar más de qué es lo que hay, pero como que por ahí va esta declaración de la capital geológica de Chile. Claro, bueno, yo te pregunto esto porque muchas veces vi al cajón en su esplendor y muy desprotegido en cuanto a tesoros geológicos que tenemos expuestos. Es cosa de venir avanzando hacia el cajón y ya en vertientes en la obra vemos las terrazas. Sí, es cosa de seguir avanzando y es todo un monumento natural a la geología el Cajón del Maipo. Entonces, mucho tiempo esto estuvo sin ningún tipo de protección. Ahora me pregunto, los mismos proyectos como Alto Maipo, ¿qué significa esta declaración del Cajón del Maipo como capital geológica? ¿Qué pasa con ese tipo de proyectos extractivos que no son sustentables, que atentan contra el Cajón del Maipo en realidad, contra la geología incluso? Bueno, sí, hola, soy Anthony Pryor, buenas tardes, buenos días, perdón, estamos a punto de que ya sean buenas tardes. Bueno, justamente es importante aclarar a los vecinos y vecinas de qué se trata esto de la capital geológica de Chile y el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, porque muchas personas creen que así como existen, no sé, santuarios de la naturaleza, monumento natural, como es el monumento natural El Morado, parques nacionales, creen que es algo similar al Geoparque. Y si bien tiene muchas cosas en común con estas figuras de protección oficial del Estado, Geoparque no es una figura que esté internalizada en nuestra legislación chilena, no es una figura legalmente reconocida en Chile, se podría decir. Pero sí es reconocida toda vez que Chile es parte y ha reconocido, ¿cierto?, a la Comisión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, y como parte de la UNESCO, entonces sí tenemos de alguna manera reconocida esta figura que ha creado la UNESCO y que tiene que ver con los geoparques, la geociencia, la educación. En ese sentido, hasta el día de hoy, a nivel internacional, la UNESCO no establece esto como una figura única en las legislaciones de los distintos países, sino que es una figura más bien declarativa y que dependiendo del país donde se aplica puede tener ciertos matices, ¿cierto?, porque se va adaptando a los territorios donde se declara geoparque. Entonces, para que las personas, vecinos y vecinas entiendan, geoparque es una figura mundial, pero es una figura que en Chile hasta el día de hoy es una figura que no es más allá de lo declarativo, tiene que ver con una declaración de intenciones, es decir, internacionalmente el mundo reconoce al Cajón del Maipo como un geoparque donde hay sitios de interés científico, de interés internacional, sitios de interés turístico y educativo también. Pero
eso no quiere decir que sea una figura débil, por así decir. De hecho, hemos conversado mucho sobre las figuras, por ejemplo, de protección ambiental que existen en Chile, y hemos asegurado que ninguna figura de protección legal en Chile protege más o puede proteger más que lo que es el empoderamiento de una comunidad con su patrimonio. Porque cuando la comunidad conoce lo que tenemos, conoce el patrimonio natural, geológico, recién una vez que se conoce, puede despertar el interés por cuidarlo, ¿cierto? Por conservarlo. Entonces, Geoparque es un proyecto que más allá de todos los papeleos, más allá de todo lo oficial del procedimiento que tenemos que superar, ¿cierto? A nivel internacional, el proyecto Geoparque depende mucho de cómo nosotros y nosotras de alguna manera nos creemos el cuento de que somos un geoparque. Le tomamos el peso, el valor al significado que tiene declararnos como comuna geoparque en el fondo. Entonces tenemos que entre todos y todas generar que esto se vuelva una realidad por las vías de la participación activa de la comunidad, por el levantamiento de distintos proyectos. Entonces tiene un valor muy simbólico, pero que lo simbólico puede con el tiempo avanzar a lo real. A lo real en este caso estamos hablando de lo legal, por ejemplo. En ese sentido, me gustaría un poco conversar sobre qué es un decreto alcaldicio o un decreto municipal también conocido, porque fue mediante un decreto que el alcalde Luis Pessoa declaró el 16 de julio de este año nuestra comuna como la capital geológica de Chile. Los alcaldes son, ¿cierto?, los gobernadores de nuestra comuna. Es la máxima autoridad comunal que tenemos y como máxima autoridad tiene potestades legislativas, por así decir, o potestades legales y puede tomar decisiones, ¿cierto? Y esas decisiones se pueden manifestar mediante ordenanzas municipales, mediante resoluciones municipales y entre ellas existen los decretos municipales. Entonces el decreto es una decisión de la autoridad que nos gobierna comunalmente, una decisión jurídica que emana desde el municipio. Entonces lo que ha hecho el alcalde Luis Pessoa es declarar esta comuna como capital geológica de Chile a nivel jurídico, digamos, desde el municipio, estableciendo una serie de compromisos municipales o de lineamientos que en definitiva vienen a marcar un camino a recorrer por esta comuna. Es una manifestación de voluntad por parte del municipio, en este caso, de avanzar hacia la conservación y la puesta en valor del patrimonio geológico, pero con cosas bastante concretas. Por ejemplo, el decreto que firmó el alcalde manifiesta que en adelante se van a firmar una serie de convenios públicos o público-privados en pos de poder avanzar hacia el reconocimiento de este patrimonio, hacia el cuidado del patrimonio que tenemos en nuestra comuna. También, por ejemplo, mediante el decreto se establece un camino a seguir en conjunto con la Corporación Municipal de Educación para poder avanzar en incluir el tema del patrimonio geológico y natural que tenemos en nuestra comuna en las mallas curriculares y en las actividades educativas de los distintos colegios y escuelas públicas que tenemos en el cajón. Entonces, esto es un primer paso, es decir, la comuna de San José de Maipo, mediante este decreto, le cuenta al país, le cuenta al mundo de que nosotros queremos ser un geoparque mundial, de que nosotros estamos conscientes de que tenemos un patrimonio geológico y natural de carácter e interés internacional y que estamos dispuestos a trabajar en un eje de desarrollo que toma este elemento del patrimonio como un elemento importante. ¿Ya? En ese sentido, claro, la declaración de geoparque no significa en ningún caso que se va a detener, por ejemplo, el proyecto Alto Maipo, ni que se va a impedir que se realicen actividades productivas como la extracción de áridos, como la minería, pero sí es una decisión que la comuna toma y que con el tiempo tenemos que ir encargándonos de hacerlo real, en el fondo, de ir avanzando mediante convenios, mediante proyectos, mediante un reconocimiento regional y un reconocimiento nacional de que este territorio es la capital geológica de Chile en la práctica, ¿ya? Y una cosa más para cerrar el comentario, que seamos la capital geológica de Chile no quiere decir necesariamente de que tengamos el mejor o el más impresionante patrimonio geológico del país, porque sabemos que, por ejemplo, en el sur las Torres del Paine son extremadamente maravillosas y tienen mucho también mucho de interés internacional en las distintas temáticas, digamos. Así también existen, por ejemplo, lugares impresionantes en San Pedro de Atacama o muchos otros lugares de Chile. Pero lo que nos vuelve a nosotros, capital geológica de Chile, tiene que ver con una decisión de la comunidad, con un empoderamiento de la comunidad de tomar este elemento geológico y transformarlo en un elemento de desarrollo en la comuna.
Y en esa dirección, y eso es el significado real que tiene el decreto municipal que firmó el alcalde Luis Pessoa, en el que no solo nos declaró capital geológica de Chile, sino que también nos declaramos Geoparque Mundial Aspirante, como una potente señal internacional a la UNESCO y a los distintos organismos para que sepan que desde el año 2018 en adelante esta comuna tomó una decisión a nivel resolutivo, ¿cierto?, jurídico, para contarle al mundo que ese es el camino que hemos decidido recorrer. Lo que ha tenido una muy buena cabida y recepción por muchos sectores de la comunidad, y eso es muy bueno. Es interesantísimo este decreto alcaldicio, y sucede que los árboles no dejan ver el bosque, o sea, nosotros que estamos insertos dentro de la comuna muchas veces no apreciamos su riqueza y su diversidad. Cuando uno avanza hacia el interior, ve las capas que se producen de la formación geológica que están marcadas en los cerros, y todo lo que tiene que ver con los fósiles en el sector más alto, que debiese existir un museo de fósiles y que no sean llevados por los turistas como se está llevando ahora y desaparecen, dientes de tiburones de hace millones de años y otros fósiles, de plantas, de líquenes. Entonces hay todo un ejercicio que debemos ejercer como comuna. Es muy interesante que el alcalde y los concejales se preocupen también de, como decía Anthony recién, de insertar estos ramos en los colegios y los liceos, las escuelas. Ayer escuchaba cómo en Chile habían hace 20 años atrás 50 estudiantes de astronomía. Hoy día tenemos 500 y tantos, gracias al interés que ha despertado y el impulso que le ha dado las universidades, sobre todo a la astronomía. Entonces aquí podríamos crear un gran centro de geología para poder impulsar esto y mostrarle al mundo lo que somos, porque aquí se llega a sacar cosas y a destruir y no a construir. Exacto. Y una de las cosas que distingue a una civilización es la capacidad de construir y de respetar su pasado, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y para contarle un poco a la gente, tengo entendido, y Camilo me va a corroborar, que según la ley de monumentos es ilegal extraer fósiles desde la montaña, desde cualquier lugar donde los encuentren. ¿Es así o no? Exactamente. Bueno, ahí viene enlazado con lo que nos decía Anthony, que en realidad en Chile existen legislaciones, existen herramientas que protegen ciertos valores patrimoniales. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con fósiles o registro paleontológico, que se llama, es propiedad del Estado. Uno no ni siquiera debería tomarlo si es que no tiene una autorización con fines científicos. Entonces, cualquier persona que tenga un fósil y que se lo lleve para la casa, se lo echa al bolsillo, es un acto ilegal. El tema es que no existen formas de fiscalizarlo. No hay un inspector municipal ahí en los Valdés poniendo parte a la gente que se lleva el fósil. Entonces, por ahí viene lo que dice Anthony, de que más allá de que la declaración de Geoparque, por ejemplo, sea una cuestión de que prohíba ciertas actividades o permita otras, tiene que ver con que la comunidad y, bueno, incluso ya desde el punto de vista de los operadores turísticos, por ejemplo, que ellos tengan claro que no se pueden extraer fósiles, que la ley 17.288, que es la que tú dices, en el artículo primero define cada pedazo fósil, cada amonite como un bien que es un monumento nacional, entonces que tiene que ser respetado y que tiene que ser cuidado. Sí, eso. Bueno, y ahí con los distintos actores de la comunidad, ya que nombraste los operadores turísticos, ¿ellos tienen real conocimiento de estas leyes, por ejemplo, o de cómo tratar la naturaleza, de que existen senderos delimitados, por ejemplo, o llegan y traen gente y muchas veces con desconocimiento? Claro, lamentablemente todos lo hemos vivido, todos sabemos que bueno, y en realidad es natural en un destino turístico. El Cajón del Maipo es un destino turístico que está en crecimiento, que está en expansión y que está llegando, digamos, al momento de consolidación. Ya nos convertimos en un destino turístico. Ahora viene el momento de ordenarse y empezar a saber qué actividades hay que hacer y cómo. Y hasta ahora, claro, no. O sea, yo te digo, yo como geólogo hace poco me enteré de todos los alcances que tiene esta ley. Entonces también es difícil exigirle que todos los operadores turísticos lo sepan hasta ahora. Entonces, esa es una de las grandes componentes, una de las grandes misiones del Geoparque, es que
es educar o que esté educada la comunidad a todo nivel, ya sea desde los niños, desde la comunidad en general, las empresas turísticas y también el visitante, que el turista también sepa que viene a un lugar que tiene un patrimonio de nivel mundial y que tiene una historia gigantesca que contar. Bueno, y el patrimonio de San José de Maipo va más allá de los fósiles. Hemos estado nosotros haciendo un trabajo en este último tiempo de lo que se llama la definición de los geositios. O sea, los geositios son los lugares de interés geológico que pueden tener una relevancia ya sea local, nacional o internacional. La UNESCO, cuando uno postula a un geoparque, el puntaje máximo que entrega en ese ítem son 40 geositios. Y nosotros ya tenemos identificados cerca de 44, 45 geositios dentro de la comuna de San José de Maipo. Y eso obviamente es un trabajo preliminar y podríamos llegar a identificar muchos más. Entonces, como que por ahí va. Recién en el fondo estamos descubriendo este valor que tiene el patrimonio geológico de San José de Maipo. Y hay mucho por hacer para que toda la comuna y en todas sus áreas todos nos enteremos y todos empecemos a cuidarlo. Bueno. Y en cuanto a acercamiento con la comunidad, ¿ustedes están trabajando en este momento con las escuelas, con los colegios? ¿Tienen algún proyecto relacionado para bajar este conocimiento a los niños, que en el fondo es el futuro que tenemos en el Cajón del Maipo? Sí, bueno, ese es uno de los grandes, o sea, una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos. De hecho, fue la idea de nosotros incluirnos en el geoparque. O sea, de empezar a impulsar esto fue precisamente esa, empezar a hacer clases de los colegios sobre geología. Eso fue el proyecto inicial, incluso antes de que fuera el geoparque. Y claro, nuestra idea es que este año nosotros hemos pasado por diversos colegios de San José de Maipo haciéndole clases a los profesores sobre geología. Por ejemplo, cuando en séptimo básico se enseñan los volcanes, cómo se forman los volcanes. Entonces a los profesores de séptimo básico de ciencias naturales, que cuando ellos hablan de un volcán, hablen del volcán Maipo, del volcán San José, del volcán Tupungatito. O cuando se enseñan los glaciares, se enseña que en San José de Maipo existen 718 glaciares y que forman la reserva de agua de 6 o 7 millones de personas de la región metropolitana, incluso de la quinta región. Y bueno, también todo ese tipo de cosas, cuando se enseña qué es una falla geológica o cómo se forman los terremotos, que se enseñe el terremoto de las Melosas de 1958 que destruyó el pueblo del volcán, y así. De verdad que tenemos un verdadero museo geológico en San José de Maipo. Es un museo geológico de 5.000 kilómetros cuadrados que hemos estado de a poquito aprendiendo a conocer, y que el próximo año vamos a empezar ya fuerte a introducirlo con los niños, con los colegios. Aunque también ya han existido algunos acercamientos, se hizo una actividad con el Colegio Andino, y el próximo año la idea es empezar con todos los colegios de la corporación a trabajar específicamente con los séptimos básicos, porque nosotros vimos que ese es el curso donde se enseñan muchas cosas de geología. Está en el currículum, ¿no? Claro, está alineado totalmente al currículum. Sí. Perfecto. ¿Y para los adultos existen charlas de geoparque? ¿Están haciendo, no sé, exposiciones tal vez? Porque yo, por lo que he visto en la página, ahí suben los geositios, que me llaman la atención, y siempre me ha llamado la atención en las amarillas. Bueno, es que, claro, está a la vista, uno pasa a través de las amarillas y se pregunta qué es esto, cómo llegó aquí. Entonces, en ese caso, para los adultos... Bueno, sí, contar un poco que el proyecto Geoparque Cajón del Maipo durante los últimos casi 10 meses ha estado en un proceso de gestación del proyecto, ¿ya? En donde se ha ido configurando un poco los distintos elementos que van a permitir avanzar ya derechamente hacia una postulación en 2019 o 2020, depende de cómo van avanzando los distintos programas en los distintos tiempos. Y en ese sentido estamos entrando a una etapa del proyecto en que vamos a tener que juntarnos y reunirnos mucho más con los vecinos y vecinas, vamos a tener que generar muchas más instancias de participación, de informativa, sin prejuicio de que ya se han hecho distintas charlas, por ejemplo, una vez para el Día del Patrimonio, aquí en San José de Maipo, en Manzano, en la iglesia parroquial, la capilla, perdón, se realizó una charla geológica que la hizo Camilo, donde llegó una cantidad impresionante de personas, y no solo eran de San José de Maipo, sino que vinieron de Puente Alto, de La Florida, de otros lugares de la región, específicamente a escuchar esta charla,
que finalmente Camilo casi lo tenían amarrado a la sala donde se estaba haciendo la charla. La gente no quería que terminara. Incluso como anécdota, de repente la charla, Camilo le puso término y la gente no quería que terminara la charla. Y le pidieron ciertas explicaciones para las cuales Camilo dijo, es que sabes que yo requiero una pizarra para explicar eso. Y lo dijo como modo de excusa. Y de repente entre la gente se abre un espacio y dicen, acá hay una pizarra. Le pasan un plumón a Camilo y lo dejan 20 minutos más ahí amarrado contando. Entonces, dada esa experiencia, nosotros sabemos y estamos seguros que durante este semestre y durante lo que queda de proceso y en adelante, claramente van a realizarse muchas más instancias en las que vamos a estar informando a los distintos vecinos y vecinas para que puedan participar, para que puedan aportar ideas, para que puedan participar en distintos programas, proyectos, porque vienen cosas muy interesantes con el Geoparque. Yo quiero dejar súper claro a las personas que nos están escuchando que cuando hablamos de Geoparque, hablamos en primera instancia de educación, como ya lo explicaba Camilo, educación en todos sus niveles. Ya hablábamos de que se inició con los profesores, se va a continuar con los niños y niñas, pero la educación tenemos que hacerla que llegue a empapar, digamos, no solo a la comunidad, sino que a los turistas que vienen, a los operadores turísticos que vienen de afuera, que los operadores turísticos locales sean un ejemplo para los operadores turísticos que vienen, ¿cierto?, desde otros lugares. Entonces hablamos primero de educación. Geoparque significa también, inmediatamente, desarrollo y beneficio económico para la comunidad, y la UNESCO ha establecido el éxito económico de las comunidades donde se realizan geoparques como uno de los pilares de Geoparque. Nosotros tenemos que lograr que las personas de San José de Maipo puedan beneficiarse económicamente por el hecho de tener este enorme patrimonio geológico y de forma responsable, no me gusta la palabra explotar, ya, pero de forma responsable poder relacionar su actividad económica con lo que significa este patrimonio geológico. Y en tercera instancia significa también Geoparque conservación, porque ¿cómo vamos a poder seguir educando o seguir beneficiándonos económicamente si no conservamos el patrimonio que de alguna manera nos está generando un eje de desarrollo que tiene que ver con el geoturismo, ¿ya? Y que es una cosa que se está poniendo muy de moda y que está, sobre todo en el Cajón del Maipo, hemos visto ya cómo los últimos años se ha disparado, ¿cierto? Por ejemplo, las visitas al embalse del Yeso, por ejemplo, las visitas al pueblo del volcán, en distintos lugares. Entonces, Geoparque es un universo que se sostiene sobre esos tres pilares: educación, conservación y éxito económico para la comunidad. En ese sentido, claro, en ese sentido van a levantarse distintos programas en los que las personas van a tener la oportunidad de participar, inscribirse. Uno de esos muy interesante a mencionar tiene que ver con los geoproductos, ¿cierto? Lo que la UNESCO denomina geoproductos. Nosotros acá tenemos artesanos y artesanas, pero que hacen un trabajo realmente impresionante, invaluable y único. Ya tenemos apicultores que hacen una miel que es distinta a otras mieles de otros lugares de Chile. Tenemos también a los arrieros, a la gente que hace quesos. Tenemos ahí un teléfono sonando. Entonces, la idea de los geoproductos es generar un programa con un registro de geoproductores y poder establecer un sello único, un sello UNESCO a los distintos productos que tienen el carácter de producto local, que se hagan a baja escala, que se hagan de forma sustentable. Y mediante este programa, por ejemplo, la idea es poder potenciar a las distintas emprendedoras, emprendedores cajoninos y cajoninas mediante un programa único que ofrezca los productos cajoninos al mundo. Ya no solo a Santiago, no solo a Chile, sino que productos de San José de Maipo al mundo. Ya que nuestras mieles estén certificadas, que nuestros quesos estén certificados y así los distintos productos, porque hay desde cosméticos que hacen, desde champú naturales, hasta los cuadros, por ejemplo, que vimos de la señora Beatriz Astorga en la exposición que se inauguró el 16 de julio en el edificio consistorial ahí al frente de la plaza, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de geoparque, hablamos mucho más allá de la geología. Eso era como el punto que quería dejar. Bueno, es comunidad Geoparque, es un esfuerzo de todas las personas de la comuna, de un esfuerzo mancomunado en el fondo. Juan Carlos. Hay un aspecto que quisiera resaltar, que no se ha resaltado, que es la arqueología. Resulta que en el Manzano, por ejemplo, existen unas terrazas arriba de los cerros donde se hacían sacrificios los aborígenes que vivían aquí en esta zona. Hay pinturas rupestres, hay cosas que cuidar, que no se destruyan,
y ahí debiese existir unos senderos para los turistas en que ellos recorrieran estas pinturas rupestres, vieran estos sitios ceremoniales que tenían. Hay pucarás en todas partes, o restos de pucarás. Hay restos de murallas de piedra que hicieron ¿cómo se llamaban? Los incas, los chiquillanes. Los chiquillanes, ¿eh? Los chiquillanes, que es nuestro primero Cajonino. Entonces, todo ese tipo de cosas se puede hacer un sendero turístico, ¿no es cierto? Fantástico, y sacarle el mayor provecho, porque los extranjeros se vuelven locos con eso. Yo veo aquí cómo están los brasileños llegando en verdaderos manadas. En masa llegando al Cajón. Aquí al lado están en la compañía de bomberos, la primera, haciendo cursos de portugués a las niñas que atienden turistas en la plaza. Entonces yo creo, ustedes pueden hablar mejor que yo de la arqueología, quiero decir algo al respecto, pero es algo que tiene que dársele mayor importancia, ¿eh? Bueno, de todas maneras, nosotros no somos expertos en el tema propiamente arqueológico, pero la visión que nosotros tenemos es que en realidad la geología es como la excusa para poner en valor todo lo que es el patrimonio histórico, arqueológico y natural de la comuna. O sea, bueno, ayer estuvimos hablando con un arqueólogo que nos visitó en la oficina, que ojalá que podamos desarrollar algún proyecto también relacionado al geoparque, que él nos contaba que, por ejemplo, los primeros asentamientos humanos en el Cajón del Maipo datan de hace 10.000 años, y que acá existe información de que se plantaba quinoa y que comían y que domesticaban a los guanacos. No sé, ese tipo de información, yo que soy una persona que realmente me intereso por eso, siempre ando investigando, no tenía idea que acá se plantaba quinoa. Entonces ese tipo de cosas ya también lo mismo, volvemos. Eso se tiene que enseñar en el colegio acá. La gente desde las escuelas tiene que empezar a conocer eso. Y obviamente lo que usted dice es muy cierto, la arqueología tiene un tema que es un patrimonio muy, ¿cómo podría decirse? Muy vulnerable, muy frágil. O sea, le metes una retroexcavadora a un sitio arqueológico y se acabó, eso ya no se recupera, al igual que ciertos sitios de patrimonio geológico. Claro, entonces sí, realmente tenemos un patrimonio arqueológico acá que tampoco, nunca se ha hecho un trabajo de recopilación, por ejemplo, del patrimonio arqueológico. Acá sabemos que en el Puente de Tierra, ahí en la parte alta del río Maipo, el único paso natural del río Maipo, la única forma de cruzar naturalmente el río Maipo, entonces los incas casi que andaban cobrando impuestos ahí por pasar por el puente. Bueno, también dicen que la procesión del niño del Cerro del Plomo también pasó por acá, por el Cajón del Maipo. Entonces hay una serie de valores históricos, patrimoniales y arqueológicos que hasta ahora no se han relevado y la comunidad no los conoce. Entonces estamos totalmente de acuerdo en que eso es algo que falta mucho por fortalecer. Parte de observar. Bueno, como comentario, yo hace como un mes hice un programa dedicado a arqueología del Cajón del Maipo, con los datos que pude recabar desde los medios que tengo. Tampoco soy especialista en ese tema, y claro, hay muchas culturas antiguas, sobre todo los chiquillanes, que quedan vestigios de chiquillanes. Igual en el Puente Ratones también hay unos... Sí, entonces hay bastante que ver de eso, ¿cierto? Las casas de piedra. Entonces también es otro punto para abordar de geoparque. Claro. Porque se puede incluir la arqueología en geoparque, ¿cierto? De todas maneras, el geoparque es una figura súper, como digamos, adaptable al territorio. O sea, por ejemplo, hay un geoparque en México que ellos se hacen llamar la comarca minera, porque ellos tienen una historia minera y ellos están orgullosos de su minería. La minería ya murió, digamos, que es algo similar a lo que nos pasa acá en el volcán. En algún momento le dio... Sus ciudades y todo fueron fundadas por la minería, ahora la minería murió, pero para ellos lo más importante es su historia minera. Entonces ellos se llaman Geoparque Minero de Hidalgo. Entonces, como que en el fondo uno es súper libre, uno puede poner en valor distintas cosas. Hay otros geoparques en Inglaterra que tienen más que ver con la historia de su cultura, y ellos, para ellos lo más importante es la música, por ejemplo, y resaltan la geología a través de la música. Entonces, como que en el fondo cada comunidad tiene que ir dándole forma a su geoparque, y nosotros acá tenemos que ir construyendo esto, qué es lo que más nos interesa poner en valor. El tema de la historia minera acá también es totalmente relevante. Acá el San José de Maipo fue fundado prácticamente porque tenían que empezar a cobrar impuestos porque se estaban
se estaban Claro. llevando el mineral sin pagar impuestos al rey en ese tiempo. Y entonces, sí, la idea es abarcar la máxima cantidad de patrimonio posible y por eso tiene que ir agrandándose el equipo y que si a alguien le interesa hacer un proyecto relacionado a la arqueología, que se acerque a nosotros. Si a alguien le interesa hacer un proyecto relacionado a la historia minera, que se acerque a nosotros, porque nosotros estamos tratando de apoyar todo ese tipo de iniciativas desde el Geoparque. Nosotros, todo lo que tenga que ver con el patrimonio del Cajón del Maipo, estamos felices de poder apoyarlo. ¿Y desde la UNESCO en qué etapa van del reconocimiento de Geoparque? Bueno, la UNESCO, en alguna ocasión creo que Cristóbal lo tiene que haber contado, me imagino, cuando estuvo acá, en octubre del año pasado, a fines de octubre, estuvo la representante de Geoparques de UNESCO de toda América Latina y el Caribe. Estuvo acá en San José de Maipo. Y en terreno, ella estuvo 3 días acá, visitó el Consejo Municipal, todos los concejales mostraron su apoyo unánime, cosa que no sucede siempre, ¿cierto? Interesante esa ocasión. Y la conclusión fue que el patrimonio geológico cumple con creces, digamos, ya no hay que darle más vueltas, es solamente ordenarlo, estudiarlo y esa parte del patrimonio da para ser geoparque y para ser uno de los geoparques importantes del mundo. Pero claro, falta todo lo que el resto de trabajo de la gestión, de compromiso de las instituciones, el compromiso de la comunidad, el compromiso de las empresas privadas. Sin embargo, el resultado de ese viaje acá fue que la UNESCO ahora ya nos reconoce como un geoparque mundial aspirante. O sea, en el fondo ellos están esperando la candidatura. Ellos están totalmente enterados, ya vinieron a visitarnos. Nosotros estamos en contacto siempre con la red latinoamericana de geoparques, con otros geoparques mundiales y con la red global de geoparques. Y en el fondo ya ellos están esperando nuestra candidatura. Así que en ese sentido estamos muy bien encaminados, digamos, como que yo siento que casi que estamos mejor encaminados hacia afuera que hacia adentro. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista, así que si quieren decir algo, tienen unos minutos libres para hacer promoción a Geoparque, invitar a la gente. Sí, nada, transmitir que estamos súper contentos como equipo por el resultado que hasta el día de hoy ha llevado el proyecto en la comunidad, una recepción de verdad increíble. Nunca hemos topado con un vecino, por ejemplo, que no le guste la idea o que no esté de acuerdo con que tenemos un patrimonio geológico que hay que poner en valor, que hay que aprovecharlo. Y nada, contar también principalmente que hay muy buenas noticias desde el mundo político e institucional. Nosotros ya hemos tenido una serie de reuniones bilaterales con diversas autoridades, hemos conseguido el respaldo, por ejemplo, de la Seremi Economía, hemos tenido una reunión muy productiva con la Seremi Educación, hemos tenido acercamientos muy interesantes, importantes, ya varios, con la gobernadora de la provincia de Cordillera. Todos pudimos ser testigos de que el día 16 de julio la intendenta de la región metropolitana dio todo su respaldo y habló de hacer propio el sueño del geoparque, es decir, desde el gobierno regional ya han hecho propio el sueño del geoparque para el Cajón del Maipo. Hace muy poquitos días la Municipalidad de San José de Maipo sacó un video, por ejemplo, de lo que fue el día del aniversario, en donde la gobernadora hizo unas declaraciones, asimismo la intendenta, y ellas hablan de que incluso el presidente Sebastián Piñera ya estaría hablando de que este es un sueño del país finalmente, que San José de Maipo sea un geoparque, es un proyecto de Estado, como ellos han dicho. Entonces también hemos tenido reuniones con la consejera regional, por ejemplo, Pao Chávez. Hay todo un escenario absolutamente favorable desde el mundo público para poder avanzar hacia la concreción del Geoparque Cajón del Maipo. Y asimismo hay también una excelente disposición de diversos sectores del mundo privado también. Entonces, nada, pues compartir esa felicidad, decir que nos vamos a estar encontrando en este camino y que las personas que nos han escuchado hoy día puedan ojalá ayudar a transmitir esto, a difundir lo que hoy día se ha conversado y a difundir el hecho de que Geoparque tiene que ser un fiel reflejo de la identidad y la cultura de San José de Maipo, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Y en ese sentido, Geoparque es un proyecto en el que cabemos todos y todas. Y Geoparque es un proyecto en el que caben las ideas de todos y todas. Y eso es algo muy valioso, al menos que yo quiero dejar sobre la mesa para que sea como la idea con la que nos podamos quedar durante el día de hoy. Así que muchas gracias nuevamente a Darío por la invitación, a Juan Carlos, a la señora Erika.
Perdón. Felipe Villarreal. Y a Felipe Villarreal, que nos acompaña hoy día también. Bueno, sí, yo también quería agradecer mucho la instancia, mucho que bueno que cuando nos inviten nosotros estamos dispuestos a seguir viniendo. A mí siempre me gusta como resumir que el Cajón del Maipo en el Geoparque, al menos yo veo que el Geoparque representa 3 conceptos para el Cajón del Maipo. En primer lugar, representa una gran oportunidad, ¿cierto? Es una gran oportunidad para poner en valor el patrimonio, para empezar a cuidarlo, para generar desarrollo económico. Por otro lado, también es una necesidad, ¿cierto? Porque sabemos que San José de Maipo se está deteriorando su patrimonio natural mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos incluso. Y además se necesitan fuentes laborales de calidad, se necesita una mejor educación en San José de Maipo. Tenemos varias debilidades, en ese sentido también es una necesidad. Pero al final yo siento que personalmente para mí es como una responsabilidad que nos hagamos cargo de este territorio tan maravilloso que nos tocó, que nosotros siempre nos preguntamos por qué nos habrá tocado 5.500 kilómetros cuadrados de maravillosa cordillera a esta gente, 15.000 personas, 17.000 personas seremos. Es como que, no sé, casi que está como desproporcionado, ¿cierto? Pero ya nos tocó, entonces tenemos que hacernos responsables de este lugar y mostrarle al mundo esta maravilla que tenemos acá en el Cajón del Maipo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y yo creo que en cualquier oportunidad los vamos a invitar nuevamente. Cuando ustedes también quieran decir los avances de Geoparque o si necesitan ayuda, aquí vamos a estar. Bueno, por ahora concluye la entrevista de la semana. Muchas gracias por participar, Camilo, Anthony, Juan Carlos. Así que, bueno, continuamos con el programa en un rato más y ahora nos despedimos de los chicos de Geoparque. Muchas gracias por haber venido.